El alquiler de estas viviendas en Alemania cuesta 87 céntimos de euro. Al año. Sí, al año. ¿Cómo es posible? Esta es la historia. En 1530, el Papa Clemente VII coronó a Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La coronación papal puso fin a una carrera que le había enfrentado al rey Francisco I de Francia, y como toda carrera que se disputa, esta también necesitó un equipo detrás. Un equipo con un buen aparato logístico y, sobre todo, una buena financiación. Uno de los principales financiadores del ascenso al trono de Carlos V fue este señor llamado Jacob Fugger, apodado el Rico, porque fue el hombre más rico de la historia de Europa. Mientras, en la Alemania de la época había otro señor que estaba montando un buen follón y lo montaría aún más grande, Martín Lutero. Siendo Fugger un fervoroso católico y en vista de que las ideas luteranas calaban con rapidez en el país, decidió poner parte de su fortuna y su influencia en combatir las ideas de Lutero. Una de estas ideas luteranas con la que desde luego no comulgaba Fugger fue la de que las buenas obras no te ganan el reino de los cielos. Así que Fugger también gastó una cierta parte de su fortuna en efectivamente hacer buenas obras. Quizás su mejor obra, y culturalmente la más importante, fue darse cuenta de que la dignidad del ser humano era la casa. La casa era el bien último, lo que separaba al hombre del animal. La casa era el mundo. Así que decidió regalar una casa a quien no la tuviera. En su Augsburgo natal, Fugger concibió una miniciudad destinada a aquellos católicos que viviesen en la indigencia. Proyectado por el arquitecto Thomas Krebs y terminado en 1523, a este enclave lo llamó Fuggeray porque buen católico era, pero un poco orgulloso también. Fugger invirtió 10.000 florines, casi 30 millones de euros en la actualidad, en un fideicomiso para construir y administrar el complejo. Fideicomiso que sigue funcionando a día de hoy porque Fuggeray sigue en activo 500 años después de su fundación. Y no solo sigue en activo, sino que lo hace bajo las mismas condiciones de acceso que en 1520. Haber vivido en Augsburgo al menos 2 años, ser católico, ser una persona sin hogar, no ser culpable de ser una persona sin hogar y rezar 3 veces al día. Si cumples estas condiciones, recibes una vivienda de entre 45 y 60 metros cuadrados perfectamente equipada y pagas exactamente lo mismo que hace 5 siglos, un florín renano al año. 87 céntimos de euro. Sí, al año. Pero más allá de la labor caritativa, lo verdaderamente formidable de Fuggeray es que es de los primeros desarrollos urbanos y arquitectónicos pensados para el pueblo, para la gente necesitada. No es un palacio, no es una iglesia, no es un castillo, son casas para la gente. Pensad que la casa de la gente llana no era un objeto de arquitectura, ni en Grecia, ni en Roma, ni en el medievo. La arquitectura se reservaba al poder, no al ser humano. Fuggeray lo cambia todo, porque es el primer proyecto de vivienda social de la historia, porque es de las primeras veces en las que un arquitecto piensa en que la gente llana tiene que vivir bien. Y así son las viviendas de Fuggeray, casas sin lujos, pero donde se vive bien. Lo eran en su época, tal y como se ve en estas fotografías de la casa museo, y también lo son ahora. A día de hoy, y tras 2 ampliaciones en 1880 y 1923, Fuggeray se compone de 67 casas con 147 viviendas en total, todas ellas encuadradas en un recinto cerrado con 5 puertas que, por cierto, permanecen cerradas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En esas 7 horas, el acceso solo está permitido para los residentes y como la iluminación de las calles no es muy profusa, se conservan los antiguos llamadores, que son todos distintos para poder reconocerlos solo por el tacto. Aunque el modelo basado en la caridad es difícilmente exportable, Fuggeray nos habla de algo que está en el corazón de la civilización, algo que Fugger siempre tuvo claro y que se ha perdido demasiadas veces, que la casa es el centro de la dignidad del ser humano.